Muy bien, perfecto. Pues muy buen día, pues todas el día de hoy. Mi nombre es Jesús Núñez, soy docente de tiempo completo aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca, de la Escuela Latinoamericana de Educación en Salud Integrativa. El día de hoy vamos a presentar un seminario respecto a un trastorno y un padecimiento que afecta a gran parte de la población adulta hoy en día, sobre todo en zonas urbanas, que es la migraña. ¿Vale? Vamos a ver un poco de epidemiología, fisiopatología, las causas frecuentes y sintomatología de la migraña, y vamos a abordar de manera general los tratamientos convencionales que se dan de terapia neural para este paciente. ¿Vale? No me voy a meter con cuestiones de tratamientos convencionales como fármacos u otras terapias alternativas, sino que vamos a enfocarnos puramente en el tratamiento con terapia neural. Vamos a manejar una cuestión de una dinámica de preguntas y respuestas, así que al final voy a leer preguntas que nos estén dejando en nuestras redes sociales y les voy a dar respuesta, ¿vale? Entonces, sin más, comenzamos. Primero tenemos que definir a la migraña. ¿Vale? La migraña se entiende como un trastorno que puede ser tanto agudo como crónico, que se caracteriza por varios episodios constantes de dolor de cabeza, que tienden a otras sintomatologías y otros signos que se caracterizan con esto. Es uno de los padecimientos más antiguos que se conocen en la antigüedad. Se datan de registros de aproximadamente 1200 a 1500 años antes de Cristo, desde la edad griega y la edad romana. Hipócrates, de hecho, fue uno de los autores que mencionaron en sus tratados tratamientos para tratar migraña, justamente, donde ya se describían los padecimientos de cefalea que se asocian a la migraña. ¿Vale? Como epidemiología vamos a tener que, como mencionaba antes, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en medicina general y en neurología. Gran parte de la población adulta trabajadora, cerca del 15%, según algunas estimaciones, sufren de migraña. Puede ser ya sea en episodios crónicos o en episodios agudos. Y la incidencia se da más en mujeres, con una proporción de 3 a 1. ¿Vale? Entonces, de este 15%, un tercio solamente de esa población que sufre este padecimiento van a ser hombres, siendo la mayoría mujeres, en edad joven, ¿vale? Como podemos ver aquí, de menos de 30 años, menos de 40 años. Y se estima aproximadamente que en una media, cerca del 14.7%, cerca del 15% de la población en general padece de estas. ¿Bien? En esta diapositiva, en esta otra tabla, tenemos el número estimado según la población adulta en diferentes países. En Estados Unidos, 6%, cerca del 13% de la población adulta sufre de esta patología. En tanto, en Latinoamérica los números tienden a bajar un poco menos, siendo en Brasil uno de los países donde tenemos un poco más de incidencia, cerca del tercer país donde tenemos mayor número de población que sufre de esta afección. Y hablando de México, se estima que aproximadamente el 8% de la población trabajadora adulta la sufre. Y como pueden ver en los números, más de 2/3, o sea, más de la mitad, se refiere a mujeres. ¿Okay? Ahora, hablando de las causas que van a provocar la migraña, antes se hablaba que la migraña era propiamente un padecimiento por causas vasculares, o sea, por deficiencias del riego sanguíneo. Pero nuevas investigaciones han arrojado a la luz que la migraña trata o más bien se trata en mayor proporción de un problema neurogénico que tiene que ver con las afecciones dentro del sistema nervioso, con toda la cuestión de sinapsis, toda la cuestión de aferencias y conexiones que ocurren dentro del sistema nervioso, tanto central y periférico. Así como otras patologías, también se ha visto que la migraña tiene mucha predisposición genética. Gran parte de las patologías actualmente se han visto que tienen mucha carga genética. Entonces, si mis padres y mis abuelos sufren de episodios de migraña, es mucho más fácil que yo la sufra si los factores tanto endógenos y extrínsecos se dan para que ocurra esta patología. ¿Vale? Una de las cosas con la migraña es que si bien tiene que ver con todos estos factores para su aparición, gran parte del detonante que tiene que ocurrir para que pase la migraña viene por factores asociados, factores tanto endógenos como exógenos, que más adelante vamos a ver. Entonces, no solamente son cuestiones vasculares, neurogénicas y factores genéticos.
sino que tienen que unirse las tres, usualmente para que se desarrollen los cuadros de migraña, así como los factores exógenos que tienen que involucrar a la persona o al individuo para que sufra esta patología. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos para la aparición de la migraña tenemos varias premisas que han arrojado varios estudios. Uno de los principales son los mecanismos neuroreguladores dentro del sistema nervioso central y también sistema nervioso periférico. Hay algo que se llama más bien, hay algo que transita dentro del sistema nervioso central que se llama despolarización cortical prolongada, que más adelante voy a hablar un poco más de eso, que tiene que ver con la alteración justamente de las vías de conexión entre los núcleos centrales, principalmente núcleos del tálamo, que llegan a nivel cortical. Estos núcleos justamente, que recordemos que el tálamo es una estructura que se encuentra dentro de nuestro cerebro, que tiende a regular muchas funciones orgánicas para mantener la homeostasis, el equilibrio en el cuerpo, tienden a haber conexiones y liberación de ciertas sustancias que van a interferir y van a acoplarse a ciertos receptores que van a desencadenar respuestas tanto vasculares como nociceptivas, ¿vale? Y uno de los principales que se ha visto es la liberación de péptidos como la PRGC, así como otras sustancias como la sustancia P y ciertas sustancias como citoquinas, ¿vale? Entonces, como mencionaba antes, aquí me equivoqué del término, es propagada, ¿vale? No prolongada. Una de las principales causas para la aparición de la migraña es la alteración de la excitación y la depresión de impulsos nerviosos dentro del sistema nervioso central. Lo que pasa aquí es que hay una conducción excesiva, pero a la vez y de manera súbita, ese impulso baja. Esto lo que va a crear es un intercambio de iones y lo que va a ocasionar es una despolarización, o sea, va a cambiar la excitación del umbral de la membrana de las terminaciones nerviosas dentro del cerebro. Como podemos ver aquí en la imagen, en un estudio de electroencefalograma, vamos a tener una excitación súbita seguida por una disminución. Esta depresión súbita de umbrales de potencia de esta polaridad, lo que va a causar es una liberación exacerbada de marcadores celulares, como tenemos óxido nítrico, ácido araquidónico y ciertos péptidos, ¿vale? Estos, recordemos, tienen un papel fundamental para la aparición de patologías inflamatorias, así como marcadores inmunológicos. Entonces, gracias a esto, es que se transitan por todas las cuestiones vasculares, por el aumento del flujo súbito y también por la liberación de ciertos marcadores que van a llevar células inmunes que van a exacerbar ese cuadro doloroso, ¿vale? Entonces, lo que pasa aquí es justamente que todas esas sustancias que se liberan por ese cambio de polaridad súbito van a empezar a secretar estas sustancias que van a estimular las neuronas nociceptivas, o sea, las neuronas que solamente van a conducir dolor. Estas neuronas se conectan de forma intercalada con las interneuronas del puente usualmente que pasan por el tálamo, y estas neuronas son las que transitan y mandan sintomatología, excitan a las neuronas nociceptivas de los nervios periféricos. Algo importante que mencionar aquí es que debido a la liberación de estas sustancias que habíamos visto, muchas tienen receptores que son afines, que se encuentran en gran cantidad en núcleos autónomos del puente, como los núcleos del trigémino y el ganglio de Gasser. Estos núcleos, que tienen gran parte de cuerpos neuronales, lo que hacen es excitarse con la liberación de estas sustancias y mandan las señales dolorosas hacia las raíces que nacen de estos núcleos, ¿vale? Es por eso que la migraña usualmente tiende a tener sintomatología lejana o en otras estructuras fuera del sistema nervioso central. Entonces, como mencionaba antes, la liberación de neuropéptidos como la PRGC tiene un papel importante en la modulación del dolor, así como otras sustancias que se liberan, como la sustancia P, el óxido nítrico y demás. ¿Okay? Entonces, cuando se liberan estas sustancias, se van a acoplar a receptores específicos de la membrana del axón y también en algunas dendritas. Esto lo que va a hacer es estimular la respuesta dolorosa, lo cual también aumenta la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Se ha visto que en ganglios específicos del sistema nervioso periférico, como los ganglios del trigémino y el ganglio de Gasser, gran parte de los receptores, cerca del 35 a 50% de las neuronas que conforman esos ganglios,
tienen gran cantidad de este tipo de receptores que se estimulan con la liberación de esta sustancia. Esto a lo que produce es una vasodilatación muy súbita. Esto lo que hace es llevar un flujo sanguíneo muy súbito, de forma muy súbita, sobre todo a las zonas de la dura madre y el espacio subaracnoideo. Esto causa una disminución del espacio, lo cual oprime justamente las terminaciones nerviosas centrales, que desencadenan también respuestas neurogénicas y hipersensibilización de las mismas terminaciones nerviosas, tanto centrales como periféricas. ¿Vale? Entonces, de manera general, esto es lo que se ha descubierto que desencadena las causas de la migraña. O sea, que estamos hablando sí que es una enfermedad secundaria a cuestiones vasculares, pero cuya aparición tiene que ver más con cuestiones de conexión interneuronal, principalmente de la despolarización de la membrana de manera súbita y descontrolada. ¿Eh? Ahora, la migraña va a transitar con varias fases. No todos los tipos de migraña transitan con todas estas fases, ¿vale? Pero se han descrito 4 fases principales que pueden ocurrir en episodios de migraña. Tenemos primero la fase premonitora, que está unida a la fase de aura. La fase premonitora y la fase de aura se refieren a la sintomatología previa antes de que aparezcan los dolores de cabeza. Usualmente estas fases duran un lapso menor a 72 horas, siendo las fases de aura menores de 1 hora. Que ahorita voy a hablar un poco de la diferencia. La fase premonitora, es cuando se despierta la sintomatología que está asociada a los cuadros de migraña, como irritabilidad, cansancio, trastornos de insomnio, cervicalgia. También podemos transitar con hipersensibilidad a ruidos y a luces, que clínicamente se le conoce como fonofobia y fotofobia. Después de esto viene la fase de aura. Aquí se exacerban un poco más la sintomatología en la fase premonitora, pero tiende a tener una duración menor. Usualmente son síntomas que duran menos de 1 hora. Después de estas fases viene la fase de la cefalalgia, que son las fases de cefalea como tal, o sea, el dolor clásico de cabeza que pues, se caracteriza, por la cual se caracteriza la migraña. Estos episodios dolorosos tienden a durar entre 4 y 72 horas, según lo que se ha registrado, dependiendo ya de factores tanto endógenos como exógenos de cada individuo. Pero después de esto, una vez que transita la fase dolorosa, viene la fase postdrómica. En esta fase encontramos otro tipo de sintomatología que acompaña justamente la despolarización de la membrana cortical y también de las aferencias que tienen el núcleo y de las raíces periféricas. En esta fase, que es posterior a la fase de cefalea, vienen alteraciones sensoriales que usualmente tienen que ver con disminución o alteraciones del tono autónomo, ¿vale? Del sistema nervioso vegetativo, y usualmente también se transitan con fases o sintomatología con alteraciones del ciclo circadiano y algunas otras alteraciones emocionales y psíquicas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, dentro de la clasificación de la migraña tenemos 2 grandes grupos. Esta clasificación está dada por la Asociación la Clasificación Internacional de Cefaleas en su 3ª edición. Esta institución clasifica las migrañas con base a duración y con base a si tienen presencia o no de aura. Con base a la duración tenemos 2, la migraña episódica, o también llamada migraña aguda, y la migraña crónica. En la migraña episódica, o los trastornos agudos de migraña, usualmente son cefaleas que tienen una duración menor a 15 días en el transcurso mensual. O sea que dentro de los 30 días o 31 días que tiene un mes, 15 días o menos de 15 días son los que la persona transita con cuadros de migraña. Y este tipo de migraña es el que tiene mayor incidencia en la población. Cerca del 90% de todos los casos tienen este tipo de migraña. Pero ¿qué pasa cuando esos episodios se vuelven más recurrentes y tienden a prolongarse más allá de esos 15 días? ¿Vale? Entonces aquí estamos hablando de que la persona se encuentra en un cuadro de migraña crónica. Usualmente para que se clasifique dentro de la migraña crónica, además de transitar por más de 15 días en su sintomatología, tiene que durar más de 3 meses esos cuadros, o sea que tiene que ser bastante constante para que se hable de una migraña crónica. Y dentro de la otra clasificación tenemos las migrañas que tienen aura o no. Las migrañas que no tienen aura representan pues cerca de la mayoría de los casos,
y tienden a resolverse a máximo 72 horas después de que aparecen. Una de las características principales de la migraña es que es unilateral. A diferencia de otro tipo de cefaleas, la migraña tiende a afectar solamente un lado del rostro, ¿vale? Es diferente a una jaqueca, por ejemplo, o a un dolor de cabeza habitual, donde tendemos a tener sintomatología que abarca todo el rostro o parte del cuero o todo el cuero cabelludo. La migraña no, la migraña solamente va a abarcar un lado del cráneo, ¿vale? Y en las migrañas sin aura, lo que tenemos, uno de los puntos importantes es que empeoran con la actividad física. ¿Esto por qué? Porque la actividad física lo que va a producir es una vasodilatación periférica, así que si la migraña ya transcurre con trastornos vasodilatadores, cuando nosotros hacemos actividad física, pues esto se va a aumentar, ¿vale? También podemos tener cuadros como fotofobia, fonofobia, náuseas, irritabilidad y demás. En cambio, las migrañas que tienen ahora, usualmente, son dolores de cabeza mucho más cortos, que tienden a resolverse en minutos, pero son muy constantes a lo largo del día, ¿vale? Y usualmente, como el nombre lo dice, en este tipo de migrañas, pues vamos a tener la fase premonitora, vamos a tener síntomas previos antes de que aparezca el dolor de cabeza. Y dentro de estas dos, de las migrañas tanto con aura o sin aura, podemos tener episodios agudos o episodios crónicos. O sea que migrañas que caigan dentro de la fase aguda o migrañas que caigan dentro de la fase crónica pueden ocurrir con o sin aura. Entonces, estas dos clasificaciones las podemos tener mezcladas. Ya será trabajo de un experto justamente el clasificar y delimitar en qué tipo de migraña, qué tipo de padecimiento tenga cada paciente, con base a diversos parámetros. Como mencionaba antes, hay muchos factores que tienen que involucrarse para que aparezcan estas patologías y uno de los principales es la alimentación. Se ha visto que el abuso de ciertas sustancias y ciertos alimentos exacerban y predisponen a la aparición de los cuadros de migraña. Uno de los principales es el chocolate, el alcohol y el café. El exceso de estos tres alimentos lo que va a provocar es una aparición súbita o puede propiciar la aparición de cuadros de migraña, y más en pacientes que tienen predisposición genética y otros factores de riesgo. Otros alimentos también, como principalmente alimentos ricos en grasas, como quesos, lácteos y carnes rojas, también nos predisponen, porque recordemos, estos alimentos también ayudan a favorecer las fases inflamatorias locales, ¿vale? También alimentos que son ricos en conservadores, principalmente alimentos procesados, enlatados, que tienen gran cantidad de edulcorantes, gran cantidad de conservadores y colorantes artificiales, también se ha visto que exacerban este tipo de padecimientos, ¿vale? Alimentos, por ejemplo, que tienen colorantes rojos y amarillentos, se ha visto que tienden a favorecer los cuadros de migraña, así como alimentos que tienen aspartame, ¿vale? Que es un edulcorante que se pone en alimentos light, como refrescos y demás productos. Dentro de otros factores que ya tienen que ver más con cuestiones endógenas, tenemos los niveles de estrés. Pues recordemos que el estrés pues, es uno de los pilares fundamentales para que aparezcan muchas enfermedades y la migraña pues no es excepción. Los niveles de estrés altos se ha visto que favorecen la liberación de sustancias halógenas que favorecen las inflamatorias, y esto pues aumenta o puede facilitar la aparición de cuadros de cefalea. También personas con obesidad y sobrepeso, usualmente estamos hablando aquí que personas con un IMC mayor a 30 tienden a tener mayor incidencia en los cuadros de cefalea que acompañan a que son característicos de la migraña. También personas que tienen alteraciones del ciclo circadiano, principalmente personas que tienen sueño insuficiente. Un mal descanso favorece la aparición por cuestiones vasculares de la aparición de migraña. También alguna toma de fármacos, algunos medicamentos pueden favorecer esto, como algunos medicamentos psiquiátricos, por ejemplo. Y también tenemos enfermedades que están asociadas a la aparición de este cuadro, ¿vale? Como evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico, trastornos epilépticos, trastornos psiquiátricos o enfermedades hereditarias, que es lo que nosotros también conocemos como enfermedades mitocondriales. Todas estas, así como otro tipo de patologías, pueden favorecer y pueden transitar con cuadros de migraña. Entonces, ya será cuestión de un especialista que evalúe correctamente a la persona para que vea justamente en qué patología y en qué clasificación cae, ¿sí? También para abordar correctamente el tratamiento de esta persona.
¿Qué sintomatología podemos transitar en la migraña? Dentro de las principales, pues, la que sería el galardón, la principal, la que siempre vamos a tener de cajón, pues va a ser un dolor de cabeza, ¿vale? Ya es un dolor de cabeza que va de intensidades severas a intensidades moderadas, o sea, es un dolor de cabeza grave que usualmente incapacita a la persona. Esto es otra de las características de la migraña, que a diferencia de otro tipo de cefaleas, además de ser unilateral, que solamente va a afectar a un lado del cráneo, va a ser un dolor de cabeza en la cual la persona va a dejar de hacer sus actividades porque es muy grave, es súbito, bueno, no es súbito más bien, sino que es pues bastante incapacitante. ¿Okay? También podemos tener cuadros como náuseas, fonofobia y fotofobia, que son como los síntomas básicos y más frecuentemente encontrados. La hipersensibilidad a la luz, hipersensibilidad al ruido, también algunos olores pueden desencadenar los cuadros de migraña, que eso se le llama como osmofobia, ¿vale? Y después de estos síntomas podemos transitar con otros cuadros como vómitos, diarrea, estreñimiento y distensión abdominal, que estos cuadros usualmente se ubican ya en las fases después de la cefalea, ¿vale? No son tan comunes, pero puede transitarse. Después de esto, tenemos síntomas que vienen más por una disminución o un desequilibrio del tono vegetativo, del tono autónomo. Y ya tiene que ver con retención de líquidos y alteraciones de la micción. Puede que la persona vaya muy poco al baño o mucho al baño. Alteraciones como la sudoración, palidez, manos frías, taquicardia y alteraciones de la presión arterial. Todos estos cuadros, todos estos síntomas pueden acompañar a cuadros tanto premonitorios como postmonitorios, o sea, antes de la migraña, antes de la cefalea y después de la cefalea. ¿Bien? Muy bien, y ahora sí, entrando al tratamiento de terapia neural que nosotros vamos o que se puede poner en este tipo de pacientes. Primero vamos a hablar un poco de generalidades de la terapia neural para aquellas personas que no conozcan de esta terapéutica. La terapia neural forma parte de un grupo de terapéuticas que buscan activar y regular los mecanismos propios del cuerpo. Esto es bien importante porque si bien nosotros ponemos un agente externo, que en la terapia neural se utilizan anestésicos, a una muy baja concentración, lo que nosotros hacemos es crear una autorregulación de los propios sistemas energéticos del cuerpo. O sea que nosotros no buscamos el efecto anestésico con la terapia neural. ¿Vale? La terapia neural está sujeta justamente al principio de estímulo-reacción. Entre menos estímulo, mayor reacción. Porque si nosotros atiborramos de estímulos al cuerpo, muchas veces los efectos que tenemos pueden ser muy minúsculos o no son los efectos que nosotros queremos conseguir. Entonces la terapia neural cae en lo contrario. Entre menor estímulo nosotros le demos al cuerpo, mayor son las reacciones que tenemos a nivel orgánico. Forma parte de un conjunto de medicinas, de terapéuticas, que forman las medicinas reguladoras, ¿vale? Y este tipo de terapéuticas se basan en los principios de estímulo-reacción. También, otra de las premisas de la terapia neural es que justamente nosotros al poner el estímulo, que en este caso sería el anestésico, nosotros interrumpimos esa vía de conducción. Una cosa con las patologías que trata la terapia neural se da principalmente en patologías neurogénicas, o sea que tienen justamente una decodificación errónea en el sistema de conducción, tanto aferente como eferente en el cuerpo. Entonces, cuando se pone el estímulo, hablando específicamente en esta terapia neural, cuando se pone el anestésico, lo que nosotros hacemos es justamente como darle un shock a la membrana nerviosa que hace que ese sistema de regulación de polaridad eléctrica fluya de manera óptima. Y esto lo que hace es activar las fuerzas de autorregulación en el cuerpo. Entonces, la terapia neural no es la panacea y la terapia neural no se basa justamente en atiborrar de estímulos al cuerpo, sino de poner estímulos muy localizados en zonas específicas para crear reacciones en todo el sistema. ¿Bien? Lo que se utiliza en terapia neural son anestésicos a baja concentración, usualmente son anestésicos diluidos que se ponen en zonas y puntos estratégicos en el cuerpo. Usualmente se ponen ya sea en zonas muy localizadas, donde tenemos la sintomatología, o en trayectos nerviosos, principalmente en ganglios, raíces nerviosas o zonas paravertebrales que se ponen en los ganglios paramedulares. ¿Bien?
Algo que tiene la terapia neural es que dependiendo del estímulo que nosotros le demos, podemos tener tanto efectos terapéuticos como efectos secundarios transitorios. Entonces, esto es importante saberlo porque usualmente las personas que recurren a este tipo de terapéuticas, hablando propiamente en cuestiones como la migraña, nosotros podemos poner puntos específicos para quitar la sintomatología, pero hay algo que transcurre con este tipo de terapéuticas que se llaman crisis curativas, que son las crisis de reacción que tiene el cuerpo. Para buscar una regulación, usualmente el cuerpo tiende a exacerbar los síntomas propios del paciente. Así que varias veces, en algunos casos, nosotros poniendo terapia neural podemos exacerbarle la sintomatología al paciente de forma temporal, de forma transitoria, y posteriormente se resuelve el problema, ¿vale? Esto es en algunos pacientes, no en todos pasa esto. Entonces le va a doler más al paciente. ¿Mandé? Entonces va a tener mucho más dolor el paciente, por ejemplo, en No, una migraña. ¿cómo puede ser al final, por favor? Tiempo. Las preguntas las podemos dejar al final, por favor, para terminar con las aplicaciones. Por Ok. favor, gracias. ¿Vale? Entonces, las aplicaciones que nosotros tenemos en terapia neural se basan en aplicaciones locales, en aplicaciones segmentales y en otro tipo de aplicaciones que se llaman por campo interferente. Para problemas de migraña, las aplicaciones más frecuentes son aplicaciones locales y aplicaciones segmentales. En las aplicaciones locales nosotros vamos a poner o se aplican usualmente puntos a lo largo del cuero cabelludo y en las zonas más álgicas que tiene el paciente, o sea, las zonas con mayor sintomatología o mayor dolor. ¿Vale? Entonces, como se puede ver en esta imagen, hay una aplicación que se llama aplicación en coronilla, donde nosotros ponemos puntos a todo lo largo del cuero cabelludo para así esclarecer y mejorar la sintomatología del paciente. Como aquí estamos hablando de una aplicación local, solamente vamos a poner puntos específicos en las zonas donde más dolor y más sintomatología tenemos. Pero ¿qué pasa cuando estas aplicaciones no tienen tanto éxito? Entonces, se opta por las aplicaciones segmentales. Y estas aplicaciones ya van dirigidas a raíces nerviosas o a ganglios autónomos, ¿vale? Entonces, dentro de las aplicaciones más utilizadas para migraña, tenemos aplicaciones en las raíces temporales del nervio trigémino, que justamente es esta raíz que pasa al lado de la arteria temporal, que tenemos aquí justo al lado de la sien, un poquito arriba de la oreja, se aplica ahí directamente en la raíz nerviosa y se pone una dosis de anestésico mínimo. ¿Ve? Otra aplicación que se utiliza es en el ganglio cervical superior. Tenemos ganglios en la parte derecha y en la parte izquierda. Se aplican en esos ganglios que están juntamente a nivel profundo, a nivel paravertebral, que tienen pues un carácter autónomo y inervan parte del cuello, parte de las cervicales y órganos de la cabeza, así como otras estructuras miofaciales que mejoran la sintomatología. ¿Ve? Otras aplicaciones, que estas son las aplicaciones que más se opta porque llegan a ganglios, que son un conjunto de cuerpos neuronales, tanto aferentes como aferentes, que tienen gran nivel vegetativo, gran función autónoma, son los ganglios de Gasser y el ganglio estrellado. Estos dos ganglios tienen que ver con aferencias que inervan muchas estructuras de la cabeza y cuello, ¿vale? Así que gran parte de las afecciones, gran parte de las aplicaciones en afecciones que involucran patologías de cabeza y cuello, estos dos ganglios son los de aplicación de cajón, ¿vale? Y así es como se aplica usualmente para el ganglio de Gasser. Es un ganglio que tenemos justamente en la parte interna del cráneo, que está justo por debajo del hueso que sostiene el cerebro. ¿Vale? Este ganglio, que también se le llama ganglio del trigémino, es de donde salen justamente todas las ramas que llegan a la parte frontal, a la parte cigomática y a la parte mandibular, que van a inervar no solamente estructuras internas como globo ocular, mandíbula y demás, ¿vale? Sino que también tienen que ver con gran sintomatología y grandes aferencias en otras zonas del cuerpo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos algún trastorno digestivo, también podemos aplicar, o también se opta en algunas ocasiones en aplicar en este ganglio, ¿vale? Y por último tenemos el ganglio estrellado. El ganglio estrellado es otro de los grandes relevos autónomos vegetativos en la zona cervical. Es un ganglio que tenemos cerca de niveles cervicales inferiores, cerca de C6, C7 aproximadamente, que es un conjunto de cuerpos neuronales que va a llevar inervación a muchas estructuras
tanto en órganos internos, músculos, vasos sanguíneos, piel y demás. Entonces, una de las aplicaciones de cajón que se opta para la migraña es esta, ¿vale? Muy bien. Pues esto sería todo de la presentación. Ahora sí vamos con las preguntas y respuestas. Muy bien, creo que alguien aquí tenía una pregunta, por favor, ahora sí. Cualquier duda, pregunta, por favor, háganmela saber. Yo quería preguntar si cuánto era el dolor, o sea, si era un día, nada más unas horas, porque como ya tienen migraña y hay muchísimo dolor, si con la terapia iba a aumentar más, ¿cuánto tiempo? No sé si es por tiempo o si es por Ahora, periodo. esto es un poco difícil de decir. Sí, esto es un poco difícil de decir porque el decir que la persona va a transitar en una exacerbación de la sintomatología no obedece a todos los pacientes, ¿vale? Cada paciente es diferente y cada vacuna es un mundo. Entonces, cuando nosotros ponemos el estímulo específico, nosotros pues no podemos saber cómo va a reaccionar ese paciente. Depende de muchas cosas, como factores endógenos, cuestiones como la alimentación, hábitos de vida, cuestiones genéticas propias de la gente, hipersensibilidad al estímulo, a la sustancia que estamos ocupando, por ejemplo. Así que son muchos factores que involucran esto y no es tan fácil predecir cómo una persona pueda o no tener exacerbación de la sintomatología. En lo que me refería con esto es que las personas que pueden transitar con esa pues, elevación de la sintomatología no es permanente, se resuelve. ¿En cuánto tiempo? Usualmente en minutos, máximo 8, tengo algunas referencias bibliográficas, ¿vale? Pero es importante mencionarle al paciente esto, porque muchas veces los pacientes esperan que con la aplicación de estas terapéuticas las molestias se les quiten así, que eso es lo que se pretende, pero en algunos casos esos pacientes pueden transitar con una elevación de los síntomas, pero es importante mencionarlos que es pasajero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Pues, muy bien, chicos, chicas. Esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Les recuerdo, mi nombre es Jesús Núñez, docente aquí en nuestra sede de Cuernavaca, en el AESI. Los invito a seguir en contacto con nosotros en nuestras redes sociales para más seminarios y más información que se va a estar subiendo constantemente y preguntar por nuestros cursos y diplomados y la oferta educativa y académica que hay. Es un placer, siempre es un gusto compartir. Les mando un enorme desde casa. Los veo la próxima. Chao.